tenemos el contacto prometido, le damos el buen mediodía al doctor Carlos Corujo. Un gusto recibirte, Carlos, aquí en los micrófonos de FM Voces. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Saludos a todos por ahí. Estamos con Walter y te estamos convocando en este caso para que nos expliques un poco, le cuentes a la audiencia lo que ha sido este encuentro con productores aquí, de productores rurales, sobre todo del departamento de Maldonado, con un grupo de compañeras y compañeros del Frente Amplio. Ahí está. Sí, esto se enmarca en una gira que se está haciendo por todo el país, en encuentro con organizaciones rurales, y nos tocó Maldonado. Yo estuve en la gira en todo Zona Oeste, y Julio Pereira estuvo en San Carlos. Uh-huh. La verdad que estuvo muy bueno. Y esto se está haciendo en todo el país. El tema es que lo que es claro que con el tema de la sequía y el tema del cambio climático hay que tener presente que esto vino para quedarse, ¿no? Uh-huh. No es un tema que la sequía vino ahora y que no vamos a tener más. Ya tuvimos esta problemática en un gobierno de Frente Amplio, una seca importante que se encaró de determinada manera, y ahora tenemos esta otra seca que también es importante y que vamos a seguir teniendo en el tiempo. Esto se va a seguir dando. ¿Y algunas ayudas o cosas que los productores pedían o solicitaban al gobierno? Y mira, el tema con las ayudas es que tenemos muchas promesas, planteos, conferencias, ¿qué te puedo decir? Medidas de prensa. Pero, por ejemplo, la ración no ha llegado. ¿La ración prometida no ha llegado. Que es una ración que la van a pagar los productores, ¿no? Seguro. Pero no ha llegado acá a la zona. Esto es un tema que en todos lados plantean lo mismo. Las raciones que se repartieron son raciones que los productores compraron, ¿está? Entonces, si bueno, el productor que tenía espalda o que tiene algo de espalda, que es un productor más bien tirando a grande, no el pequeño productor, se defiende. Pero el productor chico marcha en esto, ¿no? Entonces, las raciones, pero mira, en ninguno de los lados planteó. En Pan de Azúcar hubo un reparto de ración desde la Fomento Rural, pero en realidad fue una compra que se hizo conjunta con otras instituciones. Las instituciones de repente ponen la plata y después la cobran con los productores, ¿tá? Entonces, lo que planteó el Ministerio de Raciones, yo te digo, acá el departamento de Maldonado no ha llegado. Ahora empieza un operativo Fardo, yo qué sé, el operativo Fardo para el invierno, teóricamente es para junio, hasta fin de junio podrían anotarse, pero si el operativo es así, los fardos de esos llegarán en primavera, sí, ¿verdad? para primavera, pasando la primavera. Buen día, Carlos. Buen día. ¿Cómo encontraste el ánimo de la gente ahí en cada reunión? ¿Cómo viste la parte de diálogo? ¿Están como aburridos? ¿Sienten como que le tomaron el pelo? ¿Qué pudiste observar? Y la gente está bastante inquieta porque en realidad es su medio de vida, ¿no? Seguro. No es que estén enojados con el gobierno o con esto, con lo otro, es un medio de vida. La realidad es que se funden, ¿no? Si no tiene un apoyo, sobre todo estamos hablando del pequeño productor, aunque nos preocupa todo, porque todo, el agro es todo, nos preocupa el pequeño productor, que además, si con la sequía andamos mal, en las ciudades lo vamos a sentir no por la falta de agua o porque la OCE te termine dando agua salada, la vamos a sentir por otra cosa, ¿no? La vamos a sentir porque dentro de un par de años la carne va a valer más, porque no van a haber ternero, como no van a haber ternero, no van a haber novillo después, va a valer más, ¿tá? Entonces después la vamos a sentir en el almacén. Como hoy sentimos la lechuga y sentimos las verduras carísimas, vamos a sentir la carne también. Claro, pero aparte de sentirla, de ver que la carne está más cara, vamos a tener más gente desocupada también, ¿no? Y el campo cada vez más despoblado. Pero además, los pequeños productores, si se funden, ¿para dónde arrancan? Seguro. A la ciudad, ¿no? La histórica nuestra, a engrosar la periferia de la ciudad. Sí. Entonces el apoyo que no ponemos hoy para esos pequeños productores lo vamos a tener que poner a futuro, bancando gente en la periferia de las ciudades, ¿no? Sí, asentamientos. Más allá de todo eso, la pérdida cultural que hay, la pérdida de identidad cultural, porque el
tipo que vive en el campo tiene una cierta cultura, nos gustará o no, pero es una cierta cultura y es un patrimonio cultural. Sí, claro, aparte que a veces lo de entendemos y a veces no lo entendemos, pero bueno, no importa. Es un patrimonio cultural. Que si la persona se va para la ciudad, también se va perdiendo eso. Sí, también sí. se va perdiendo. Entonces, aparte hay se muchas pierde cosas la calidad para de pensar. vida, Carlos, porque pierde un montón de calidad de vida en un montón de años que capaz que nunca más lo obtiene. Porque Sí, sí. el campo tiene su verdad, sus ventajas para llevarte una calidad de vida, ¿no? Y acá Sí. estamos hablando de que... Yo pienso que sí, Olivera, pero podés pensar que no es mejor calidad de vida, pero es un fenómeno cultural, es, Sí. es un tipo de cultura distinta a la cultura ciudadana. Y cuando vos extraes un tipo que tiene una cultura agraria, agrícola, de determinadas características, lo extraes y lo plantás en la ciudad, también tenés un conflicto. ¿Entendés? Tenés un conflicto porque son distintos tipos de vida. Entonces, tiene que disparar del campo para la ciudad. Si no lo apoyamos, y bueno, Sí. y a la larga Sí, vamos a tener que apoyar. sí, Pero digo, todo esto que hemos visto de conferencias de prensa, se hizo una mesa de desarrollo rural en la cual yo participé hace unos meses, y ahí se nos planteó que el Ministerio de Ganadería había hecho, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, había hecho un convenio con el Ministerio de Defensa. Esa mesa de desarrollo fue en la rural de San Carlos. Habían hasta algún diputado nacional. Algún diputado y había algún otro, alguno que fue proyecto de diputado y no quedó, pero había gente de todo tipo ahí adentro, ¿no? sí. Y ahí se nos planteó que el Ministerio de Defensa había hecho un convenio con el Ministerio de Ganadería, por el cual las máquinas perforadoras que tiene el Ministerio de Defensa iban a trabajar haciendo pozos. Bueno, en nuestro departamento nadie recibió un pozo, ¿no? Esa máquina no trabajó, pero el anuncio no hicieron. ¿Entiendes lo que digo? Es Están como un tema gobernando de, ¿para qué hacen los marketing. anuncios? Claro, pero si ¿para qué hacen los anuncios y conferencias de prensa? El productor lo que precisa es el apoyo en el momento. Seguro, seguro. Después, yo qué sé, los préstamos, no estás en contra de los préstamos al 2%, ¿tá? Al 2% de interés en dólares, que es un préstamo bajísimo, ¿tá? Pero ¿cuántos pequeños productores acceden a esos créditos? Sí. Que tienen que hacer determinadas cosas. Un productor de pan de azúcar planteó que había accedido a ese crédito. Hizo todo el trámite, pim, pim, fue al banco. Dígame cuánto le prestaron, cuánto se imagina que le prestaron para solucionar su problema. ¿Y un No se pozo lo van que a sale imaginar. $3.000, $5.000? $300 le prestaron, ¿no? Accedió a $300. Él había pedido $1.000, es un pequeño productor, ¿no? Sí. Había pedido $1.000. Le prestaron $300 y que los otros 700, como se estaba ajustando la operativa, lo iban a llamar. Hace 2 meses Sí. esto, ¿está? En 2 meses no lo han llamado. Entonces el hombre dice, yo sí sabía que era eso nomás, ni siquiera me iba al banco, porque tampoco lo gestionaba en el banco un pan de azúcar, ¿no? Gastó la mitad en nafta, Carlos, en pasaje o en tiempo perdido. Y yo qué sé, y en hablar con algún contador o con alguien para ajustarlo el tema de los números y todo, para los Ahí se préstamos, le para fueron eso, los lo otro. $300, seguro. Entonces decís, bueno, si vos sos un productor grande y accedés a esos créditos, tenés otra contabilidad, es más fácil para vos, pero un pequeño productor, o sea, lo que le pedían era la ración y los fardos. En Pan de Azúcar se hizo un operativo de fardos también, que también lo compró la Fomento Rural de Pan de Azúcar y lo distribuyó entre los productores, ¿no? Que te lleva una operativa para gente que es honoraria, ¿tá? Una operativa bastante importante de contactar a alguien que venda fardos, contactar la intendencia ahí con lo que colaboró fue con el transporte, con los camiones para transportarlos. Es decir, contactás al que tiene los fardos, contactás a productores que quieren comprar y bueno, y cuánto tenés que pagar por fardo, todo eso, toda esa operativa, la hace gente que es honoraria. ¿Ah? Entonces, lo hizo gente que es honoraria del ministerio, que tenés la gente paga para eso, no lo ha hecho. Entonces es medio como indignante, pero bueno, el productor rural también es bastante sufrido, se queja poco. Antes se quejaban, ¿no? Pero lo ahora decía se quejan, recién. se quejarse poco. Sí, lo decía recién por toditos lados. Era por toditos lados un chillerío de aquello. Que con razón, ¿no? A veces nadie va a quitar eso. Ahora, no lo ves por ningún lado ahora tampoco, Carlos. Claro, pero vos decís, bueno,
tuvieron promesa de rebaja de IMESI, rebaja de gasoil, de nuevos mercados. ¿Qué nuevo mercado se ha conseguido? Los mercados que hay son los mercados que se consiguieron en el gobierno anterior. ¿Qué rebaja de IMESI se hizo? ¿Qué precio tiene el gasoil hoy? Que el dólar, ¿cómo que se llama? El dólar que estaba abajo. A ver, ¿qué de todas esas promesas que se le hicieron, qué cumplieron? ¿Qué cumplieron? O sea, lo que a uno a veces le parece raro, que si es loco, y de esto no hay mucha queja. ¿Está? Sí, antes era impresionante por toditos lados, no solo la gente del campo, por toditos lados, ¿no? Pero la gente del campo, viste lo que fue con el tema del movimiento Un Solo Uruguay. Sí, ahí está. Ahí está, no lo ves hoy parado en las esquinas, en la ruta. Pero bueno, yo qué sé. Y además todo un tema acá en nuestro departamento, el tomar conciencia, Carlos, del manejo del agua, ¿no? El uso del agua también, ¿no? Claro, pero sí, yo qué sé, ante esta emergencia, está bien, es una emergencia seca, ante esta emergencia, el gobierno se tiene que poner los pantalones y bueno, cómo actúa en esto, ¿no? Pero no conferencia de prensa, no. Nos enteramos en una de estas reuniones, por ejemplo, que no había más oficina de desarrollo rural en Maldonado, en la Intendencia de Maldonado, que la suprimió, sí, que es desarrollo social, ¿no? O sea, nos plantearon no en esta reunión, en una reunión anterior, estaban reuniones con el Ministerio, gente de la Intendencia, hemos estado en varias reuniones, ¿no? Esta de ahora fue parte de una gira específica que se hizo para reunirse con instituciones el Frente Amplio. Pero he estado antes en otras reuniones y ahí me entero que nos hacen el planteo que la oficina de desarrollo rural no estaba más. Los funcionarios están, ¿no? Pero la oficina no está más. Cambian esas cosas y si vos le buscas el circuito de por qué, como para encerrar más poder y hacer más clientelismo, ¿no? Yo qué sé, no sé, pero no sé cuál es la lógica. ¿Te acuerdas de lo que ponían el Alfi en el presupuesto departamental? ¿Cuál era la característica de Maldonado? Claro, sí, Maldonado como es eminentemente agropecuario y los precios de los commodities al bajar en el mundo nos iban a afectar. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eso fue un recorte y pego. Lo contratamos a Alfi para la Intendencia de Maldonado y para la de Colonia, ¿no? Y con 2 sueldos hizo un presupuesto. Sí. Es de mentira, ¿no? Te lo cuentan y crees que es un chiste. Pero eso pasó, ¿no? Sí, pasó. Está escrito, además. Yo entiendo ponerle que a nivel turístico hay una muy buena recaudación en Maldonado, que es quizás su principal ingreso. El agro lo que tiene que puede desestacionalizar un poco la oferta, volcándose hacia otro lado, y que manteniendo el pequeño productor, tiene hoy un potencial en el mundo, ¿sí?, que hace que haya clases medias en el mundo, no digo acá en Uruguay, que estén mejor económicamente, que exigen cierto tipo de mercadería, que es la que produce el productor familiar. ¿Seguro? O el pequeño productor. Sí. Y ese es un potencial que el Estado debería potenciar, pero en vez de potenciarlo, el pequeño productor está cada vez peor. Entonces, del punto de vista, hasta el punto de vista mercantil, desde el punto de vista económico, al Estado le serviría potenciar al pequeño productor, al productor familiar, ¿tá? Porque es una cosa que a futuro va a dar mucha más rentabilidad que el gran productor. Para el país estamos hablando en lo global, ni siquiera en la forma individual. Sí, de acuerdo. Pero bueno, viste cómo aparecen estas políticas maravillosas que ganaron con promesas de todo tipo, de todo color, y bueno, claro, nos toca vivir lo que estamos viviendo, y bueno, el asunto es que aquí al MA hay que buscar y tratar de trabajar mancomunadamente para tratar de reacomodar todo y volver a tener una esperanza, porque si no, no sé en qué va a quedar todo. Sí. Miren, hay un tema de agua específico, que había un plan que se llamaba, que del gobierno anterior, que se llamaba agua para el campo o agua para la producción, era más bien, ¿no? En mi zona habían 10 productores preseleccionados para eso. Quedaron 10 preseleccionados, pues cambia el gobierno, pero quedaron 10 preseleccionados. Había plata de unos préstamos internacionales
para 2.800 productores en el país. Preseleccionados quedaron 3.200, o sea, quedaban 400 afuera de estas platas, y el gobierno se compromete a conseguir la plata para esos otros 400, ¿no? De otra forma, renta general o lo que sea, pero quedaban 400 afuera, pero 2.800 adentro. 10 en mi zona. Cuando cambia el gobierno, el ministro, ¿tá? El ministro que entra de Ganadería plantea que va a revisar ese programa, porque era para productores familiares, y él tenía el concepto que familiares somos todos, ¿no? Todos los productores, son todos los productores, lo cual contraviene además tratados internacionales que firmó Uruguay y que plantean quién es un productor familiar y quién no, ¿ah? Tratados que hay a nivel internacional. La cosa que se revisa, ese proyecto de pan de azúcar, que habían 10 productores, quedaron 3, ¿no? Si estábamos hablando de 3.200 a 2.800 y le sacás más o menos un 10%, y a 10 le sacás un 10%, de 10 deberían de haber quedado 9, o 8, o 7, quedaron 3. De esos 3, hay 2 que eran familiares, y uno que era un gran productor, inclusive con un compartimiento ovino, el único en el departamento. Entonces, decimos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, Carlos? Más Por ejemplos de recortes. No, pero por aparte, donde mire, recorte. esto apunta para un lado solo y ya sabemos para dónde. La derecha lo que tiene es eso, mira para un lado, es para los maya oro y el resto, o sea, los tipos consideran que es más eficiente el gran productor que el pequeño productor. Seguro. Y bueno, y por ahí los tipos trabajan para ahí. Pero la realidad que si lo pensaran o si lo calcularan económicamente, mirando a futuro, ¿no? Lo que pasa es que los tipos parece que, llegamos ahora, no sé hasta cuándo nos quedamos, vamos a llevar todo lo que hay ahora, ¿no? Pero mirando a futuro, el productor familiar tiene un gran potencial que si lo desarrollamos, al país le puede significar mucha divisa. Porque hay un público consumidor exigente de productores que dejen menos huella de carbono, de que utilicen más eficientemente el agua, de que aprovechen mejor su pastura. Todo eso es mucho más racional en un productor familiar que en un gran productor. Sin duda. Entonces, sin duda, si lo Carlos. potenciamos... Sin duda, Carlos. Mira, te agradecemos en pila todo este tiempo, Carlos, que nos ha dado. Una pena que no nos haya venido a acompañar al estudio. Sabemos que hay temas laborales de por medio y todo lo demás, y que es difícil trasladarse, lleva tiempo irse de zona oeste. De mi parte, muchísimas gracias, Carlos. Creo que la audiencia le quedó claro cómo es el tema y cómo se viene trabajando. Y bueno, decirte que estamos a las órdenes, hermano, cuando precise los micrófonos. Bueno, igualmente, muy contento de hablar, que hace tiempo que no nos conversábamos. Cierto. Un saludo a toda la familia, Carlos, un abrazo grande y un saludo a toda Zona Oeste ahí. Muchas gracias, saludos. Era el contacto entonces con el doctor veterinario Carlos Corujo, que nos hizo esta puesta a punto de la actualidad que están viviendo los productores de nuestro departamento.